Igual de desgraciados, da igual que cambiemos de pareja una vez, no, 4, 5, 6 veces, da igual que cambiemos de trabajo, que cambiemos de ciudad, podemos cambiar mucho a nivel externo, pero a nivel interno las cosas siguen exactamente igual, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene que ver con algo de dentro, ¿ok? Entonces el Buda, cuando habla, ya que digo la palabra Buda, porque ya veis, escucharéis varios términos nuevos y varios términos que a lo mejor creemos más o menos que entendemos lo que es, pero realmente, como decía por ejemplo la Mazopa Rinpoche, que hemos tenido la fortuna de que ha visitado pues, Colombia la semana pasada, básicamente ha dado unos días de enseñanzas que han sido espléndidos. Y una de las cosas que mencionaba es, por ejemplo, lo profundo que es la filosofía budista y el budismo en sí, que incluso dos sílabas, como es Buda, que en tibetano es Sangye, ¿no? El significado tan profundo que tiene, porque cuando estamos hablando de Buda o Sangye, como se diría en tibetano, ¿qué es lo que está queriendo decir? La primera sílaba San está queriendo decir que se han eliminado todos los oscurecimientos de la mente. Y cuando hablamos de oscurecimientos, pues es todo eso que perturba tu mente, tanto los más burdos como incluso los aspectos más sutiles. Cuando tenemos enfado, desde luego nuestra mente no está muy clara, ¿sí o no? Hay perturbación y cuando hay enojo, hay enfado, no te sientes bien, te sientes mal y haces daño a tu alrededor, ¿sí o no? A los seres que te rodean. Cuando hay apego, lo mismo, ¿eh? No solamente el enojo es lo que perturba nuestra mente, tan pronto surge, te dejas llevar por el deseo y por todas las proyecciones que ese deseo como dibuja la realidad, pues tampoco tu mente está agitada y tu mente no está en sintonía con la realidad. Y claro, luego vamos a pagar por ello, ¿sí o no? ¿Cuántas fantasías creamos en nuestra mente cuando hay apego? Nos parece que ese objeto de apego es lo más maravilloso en el mundo, que nos va a dar toda la felicidad que esperábamos, que nos va a arreglar nuestra vida, para comprobar al poco tiempo que desde luego todo menos arreglar nuestra vida y darnos la felicidad que esperábamos, ¿no? Entonces, San quiere decir haber eliminado completamente todos los oscurecimientos y Ye, haber desarrollado todas las cualidades. Eso es lo que quiere decir la palabra Buda. Entonces, lograr, y todos los seres, y cuando hablamos de los seres quiere decir los que poseen mente, es decir, el mero hecho de tener mente nos habla de que tenemos el potencial de que nuestra mente esté completamente libre de todas las trabas, de todas las limitaciones, de todas esas emociones negativas y de que podamos desarrollar plenamente el potencial de nuestra mente. Porque cuando hablamos de la felicidad, que este fin de semana hablaremos un poquito más en detalle al respecto, cuando hablamos de la felicidad quizás no es tanto algo a ir incorporando, sino a dejar que suceda, por así decirlo, a no entorpecerla, ¿sí o no? ¿Y cómo entorpecemos la felicidad? Pues con el enojo, con la envidia, con los celos, con el apego. Sin embargo, cuando esas emociones no están presentes en nuestra vida, tu mente está mucho más serena, mucho más tranquila. Y hay que ir identificando qué es lo que aporta esa serenidad, esa tranquilidad, esa satisfacción, o qué es lo que la interrumpe, ¿no? Si cada uno de nosotros, y claro, hace falta herramientas, igual que para analizar el mundo material, pues tenemos una metodología, pues para analizar el mundo interior necesitamos una metodología. Y esa metodología es mira hacia adentro, observa tu propia mente. Cuando hablamos de la meditación tampoco es algo así en abstracto, se medita. La palabra, por ejemplo, meditación, también en tibetano, la etimología tiene que ver con familiariza tu mente con lo virtuoso, conoce tu mente. Hoy por hoy la tenemos familiarizada pues con todos estos oscurecimientos, nos es muy fácil enfadarnos, no hace falta venir a un curso de meditación para saber enfadarte, eso ya lo sabemos hacer. Hacemos cursos de meditación
para ver qué hacemos con el enfado, ¿sí o no? O para ver cómo somos mejor personas, pero no para enfadarnos más o para tener más apego, porque todo eso ya está muy arraigado en nosotros, ya está muy familiarizado y por eso nos sale con mucha más facilidad que, por ejemplo, el ser generoso, el ser altruista, el ser paciente. Eso es algo que necesitamos aprender, ¿sí o no? Nos cuesta más, porque nos hemos ejercitado mucho menos, pero todos los seres tenemos ese potencial, tenemos el potencial de liberarnos de todo aquello que oscurece nuestra mente, que limita y que perturba la paz interior, y de desarrollar cualidades que aportan bienestar, que aportan felicidad. Y por mucho que nos diga pues el Buda, los lamas, o Santiago Dalai Lama, las claves, ellos nos van a dar, el Buda nos da un mapa de cómo él llegó, de cómo ese ser, que en principio en su momento pues era un ser como nosotros, también egoísta, también con enojo, también con mirando por sí mismo en vez de mirar hacia los demás, con las mismas características que nosotros, pero a partir de un momento ahí hubo un cambio, empezó a importarle más los demás que sí mismo, empezó a tener en consideración a los demás y no solamente mirarse a sí mismo, y empezó ese camino de progresión espiritual. Entonces, hasta llegar a esa limpieza total de la mente y a ese desarrollo del pleno potencial de su mente, ¿no? Entonces, pues lo que es el budismo es esa trayectoria. El budismo no es una ciencia o una religión revelada, no como pueden ser a lo mejor otras religiones. Simplemente el Buda describe cómo funcionan las cosas, describe lo que descubrió cuando se libra la mente de los oscurecimientos, pero obviamente uno es el que lo tiene que descubrir. Tenemos ahí el mapa de cómo sufrir menos, de cómo ser más felices, pero si uno no lo recorre, si uno no lo pone en marcha, pues no lo va a experimentar. Entonces nos dan los ingredientes, nos dan la forma de ponerlo en marcha, pero para comprobarlo tiene que ser uno el que empiece a hacer ese camino, ¿sí o no? Entonces, a eso es a lo que el Buda y todo el camino budista nos induce, a cómo ser más felices. Si se conoce un poco la vida, la biografía de Buda, que más o menos quizás pues, tenéis unas ideas en general por las películas que han hecho sobre la vida de Buda o algún libro que hayáis escuchado, pero toda su biografía fue esa búsqueda para encontrar una respuesta al sufrimiento. Él nació pues, como príncipe en la India, tenía todo aquello por lo que cualquiera de nosotros firmaríamos, lo quisiéramos ya. Es decir, tenía riquezas, tenía poder, tenía belleza, tenía felicidad, continuamente todos sus sentidos complacidos, ¿sí o no? Pero se dio cuenta, de hecho es muy interesante realmente la biografía de Buda, porque cuando él nació, pues en la India se acostumbraba, sobre todo si eras hijo de un rey, pues llevarlo al astrólogo o al sabio a la asceta para que hicieran predicciones para ver cuál iba a ser el futuro de ese ser. Entonces el sabio lo que predijo era que o bien sería un gran soberano o un ser muy santo. Entonces el padre lo que se quería asegurar era que fuera un gran soberano, ya que ahí va el linaje de su reinado. Entonces le rodeó siempre de todo aquello que evitaba cualquier cosa que pudiera desviar esa trayectoria del Buda hacia que fuera un ser espiritual o un ser que se dedicara realmente, que se desviara de lo que era el mundo que su padre esperaba de él, ¿no? De que pudiera ser un buen gobernante. Pero aún así logró salir del palacio, a pesar de que todo en el palacio y en aquellos jardines estaba todo perfecto para que
no le ayudara a su despertar espiritual, y en esa salida al palacio pues se encontró con la realidad, se encontró con un enfermo, se encontró con un anciano y se encontró con un cadáver. Entonces, claro, hechos de la vida, pero que hasta que él no había salido de ahí no lo había experimentado. Entonces, claro, imagínate, por supuesto, claro que tiene que ser un gran impacto de repente darte cuenta de esos 3 factores en la vida, que todo aquel que nace, pues vamos a enfermar, si tenemos suerte vamos a envejecer, y desde luego morir está claro que es lo único seguro que vamos a experimentar en la vida, ¿sí o no? Entonces, a partir de aquel encuentro, se dio cuenta de que todo lo que tenía y que estaba viviendo como en una burbuja, que irremediablemente ese era el destino de lo que iba a ser su experiencia y la experiencia de todos los seres. Entonces empezó a querer encontrar una respuesta al sufrimiento, y ya finalmente abandona el palacio e inicia su búsqueda espiritual para encontrar esa respuesta al sufrimiento, y hasta llegar a alcanzar pues ese estado de total liberación de los engaños y completo desarrollo de todo el potencial. Entonces, cuando el Buda encontró en sus primeras enseñanzas, cuando empezó a compartir lo que él había descubierto con los primeros discípulos, que de hecho eran también practicantes, con los que conjuntamente había estado recorriendo el camino espiritual, pues lo que primero que estuvo hablando fue lo que se llama el Sutra de las 4 nobles verdades. Lo habréis escuchado, ¿no? Es decir, el comprender que la naturaleza de la existencia es sufrimiento, el comprender que hay un origen a ese sufrimiento, que hay un camino que nos lleva a ese origen, a cesar con el sufrimiento. Entonces, la forma en la que el Buda lo expuso es muy importante, porque igual que hasta que no reconoces la enfermedad no vas a un médico para ver cómo poder recibir un tratamiento que te alivie de esa enfermedad, pues exactamente igual, en nuestro despertar interior necesitamos darnos cuenta de las cosas que no funcionan para así poder ver cómo solucionarlas, ¿sí o no? Si creemos que todo en nuestra vida está bien, no vamos a poder enmendar lo que no funciona, ¿sí o no? Entonces, en principio, de lo que el Buda nos empezó a hablar no es de lo maravilloso que es de la iluminación, de lo que es ese estado, sino decir, reconoce que en la existencia hay insatisfacción, que da igual el nivel social al que alcances, da igual las posiciones social que tengas, las posesiones, la gente que te rodea, no estás exento de la enfermedad, no estás exento de la muerte, las cosas no salen como quieres, ¿no? Nos puede parecer a veces que la vida de los demás siempre es más feliz que la nuestra, pero da igual donde miremos, nada más que haces así un poquito, enseguida aparece el sufrimiento, y el sufrimiento no es solamente algo característico de una clase social, no, todos los seres, tengas más o tengas menos, cada uno tenemos nuestra porción de sufrimiento, ¿sí o no? Entonces, por suerte, el sufrimiento es algo que es interdependiente, no aparece al azar. Las cosas que aparecen en nuestra vida, la insatisfacción que tenemos, el que las cosas no vayan bien, tienen un origen, y ese origen está en nuestra propia mente. Entonces, lo principal que el Buda nos estuvo hablando como origen del sufrimiento es la propia mente, especialmente esos estados mentales oscurecidos, lo que llamamos engaños, y las acciones hacia las que esos engaños nos impulsan, lo que habréis escuchado varias veces sobre el karma. Es decir, todo lo que estamos viviendo en nuestra vida aparece porque en algún momento, no en esta vida, ya sabéis que en el budismo no se habla solamente de una vida, ¿no?
pero lo que quiera que estamos experimentando, hay una razón para ello. Se ha plantado una semilla, y si esa semilla no se hubiera plantado, no hubiéramos experimentado pues, un determinado renacimiento, el que las cosas nos vayan bien o mal, el que tengamos pues un buen entorno a nuestro alrededor. Es muy diferente la vida incluso simplemente mirando la de los seres humanos. Es completamente diferente la vida nuestra a los que están, por ejemplo, pues limpiándonos en los semáforos el coche, ¿no? Como los niños estos que acabamos de ver. Es muy diferente totalmente. Entonces, el que hayamos llegado a un tipo de situación u otra, o las cosas que aparecen en nuestra vida, el que nos vaya bien en nuestras relaciones personales, el que tengamos o el que tengamos muchos obstáculos en todo lo que emprendamos, el que no nos entendamos con la gente, el que recibamos críticas, el que tengamos mala salud o buena salud, todo eso viene determinado por lo que nosotros hemos venido plantando en esta y en muchas vidas anteriores. ¿Y cómo lo hemos plantado? Pues a través, el primer origen tiene que ver la mente. Depende del tipo de mente, ¿no? Y depende del tipo de actitud, eso va a impulsar un tipo de acción, y ese tipo de acción planta una semilla que va a traer algo de naturaleza similar. Más o menos esto lo seguís. Sí. Es difícil, y yo comprendo que cuando escuchamos hablar sobre el karma, pues siempre se dice, bueno, pero ¿qué culpa tienen los niños que han nacido en tal situación? Cuando hablamos y decimos la palabra culpa, lo primero que disfrutamos es la palabra culpa, ¿sí o no? El karma no es cuestión de culpa o no culpa, igual que el fuego no tiene la culpa de quemar, es la naturaleza del fuego, ¿sí o no? O de que el agua sea húmeda, pues la naturaleza de una acción motivada por una mente negativa es que eso trae insatisfacción, trae sufrimiento, y eso va a venir más tarde o más temprano, pero irremediablemente cuando en nuestra mente hay egoísmo, hay envidia, hay enojo, ¿no? Que todo tiene que ver, hay como dos raíces fundamentales, egoísmo e ignorancia, son como los dos pilares. Y a partir del egoísmo y de la ignorancia respecto a cómo existimos, ¿no? Y respecto a nuestro ser en el mundo, pues a partir de ahí ya todos los familiares se derivan, en la envidia, el orgullo, los celos, el apego, etcétera, etcétera. Y una vez están esos engaños en nuestra mente, actuamos y ponemos en marcha una energía. Cuando hablamos del karma es poner en marcha una energía, y vamos a experimentar de acuerdo a esa energía que ponemos en marcha. A un cierto nivel lo podemos entender incluso y eso que es uno de los temas más profundos realmente lo del karma y más sutiles, comprender los aspectos más sutiles del karma, ¿no? Pero sí podemos darnos cuenta de cómo, dependiendo de cómo tratamos a los demás, pues lógicamente vamos a establecer una determinada energía que la gente va a responder de una forma similar, ¿sí o no? Cuando somos amables con los demás, hay muchas más oportunidades que los otros sean amables contigo. Lo que está claro es que si somos que si tendemos al enojo y que si somos groseros y egoístas en nuestro trato con los demás, desde luego va a haber una reciprocidad. La gente a nadie le gusta que te traten mal, ¿sí o no? Entonces, lógicamente, enseguida va a haber un trato similar, pero no solamente a corto plazo, sino que realmente cualquier cosa que hagamos con nuestra mente o cualquier acción o cualquier palabra que salga de nuestra boca, todo esto viene de estados mentales que no solamente a un nivel inmediato está teniendo un efecto, sino que está dejando una huella que va a dar los frutos con el tiempo. Estamos marcando, como aquel que dice, un destino, ¿sí o no? Si tendemos a dejarnos llevar, por ejemplo, pues no sé, por el ver siempre errores, y es muy fácil, y en general nos es mucho más fácil ver las cosas que no funcionan, ver los errores que las cosas que funcionan, ¿sí o no? Tenemos que darnos cuenta, ¿es sano acaso ese hábito que tenemos? Enseguida vemos,
encontramos una persona y antes de abrir la boca ya sabemos esa persona, todo lo que nos va bien de esa persona. Nos es mucho más fácil reconocer defectos que reconocer cualidades, ¿sí o no? Y eso es un hábito que tenemos, ¿eh? Es un hábito que tenemos que obviamente cuanto más arraigado esté, cuanto más facilidad tengamos para ver las cosas negativas, pues lógicamente más vamos a sufrir y necesitaremos de menos cosas a nuestro alrededor para enojarnos, ¿no? Si tendemos a irritarnos por cualquier cosa, pues da igual, aunque los de alrededor intenten ser muy amables, nosotros siempre vamos a encontrar un motivo de seguir enojándonos, ¿sí o no? Hemos cultivado un hábito que no nos ayuda. Entonces, de lo que se trata, y por eso repito, como dice la Mayese, mirar hacia adentro. Hace falta mirar hacia adentro y reconocer si esos hábitos que están instaurados en nosotros, si realmente son hábitos que vale la pena, que nos están dando la felicidad que esperamos, y hace falta preservar esos hábitos, o si nos están desviando de esa felicidad. Porque hasta que no reconozcamos nosotros mismos cómo son nuestros propios hábitos, nuestra propia interpretación del mundo, nuestra propia interactuación con el mundo, lo que está creando los conflictos, pues nunca vamos a resolver esos conflictos, ¿sí o no? Entonces, para eso nos hace falta empezar a observar dentro. Y cierto que en ese observar dentro nos hace falta la ayuda de los que ya lo han, de los que son un ejemplo de que se han liberado de esos oscurecimientos y de esas negatividades. O si nosotros no tuviéramos ejemplos a nuestro alrededor o la humanidad, si no hubiéramos tenido seres que han trascendido pues, la negatividad, que han trascendido pues, el egoísmo, pues difícilmente podríamos progresar, ¿sí o no? Si tuviéramos, si todo lo que... Vamos, yo a veces pienso, si la gente que me rodeara fuera como yo, sería terrible, no podríamos avanzar, ¿no? Necesitamos gente que nos supere, gente que sea espiritualmente, sean fuentes de inspiración para poder darnos cuenta de que podemos mejorar, igual que otros han mejorado, que nosotros también podemos mejorar. Pero imaginaros si en el mundo todos fueran del nivel de cada uno de nosotros, pues la cosa sería un poco dura, ¿no? Si no hubiera habido, por ejemplo, un Buda, si no hubiera habido Santa Dalai Lama, si no hubiera habido un Gandhi, si no hubiera habido un Jesucristo, ¿no? Pues el mundo sería muy, muy diferente a lo que es hoy, ¿no? Entonces, gracias al ejemplo que otros han establecido de que se puede ser más generoso, se puede tener un corazón mucho más bondadoso, se puede ser mucho más altruista, pues nosotros podemos aprender a abrir nuestro corazón. Entonces, para conocer ese mundo interior, claro que necesitamos de los que ya lo han conocido y que nos indican cómo poder evolucionar en ese mundo interior, ¿no? Incluso hasta pues para aprender a hacer, aquí son las arepas, ¿no? Arepas. Para aprender a hacer las arepas, que hoy he tomado unas muy ricas, por cierto, y yo pensaba, digo, bueno, a ver en España si me hago alguna arepa, ¿no? Pues hasta para hacerte una arepa necesitas que te den las instrucciones, ¿sí o no? Y son cosas más o menos sencillas, ¿vale? Pues para lo más importante, que es aprender a ser feliz, por supuesto, claro que te hace falta instrucciones. Claro que te hace para aprender a conocer tu mundo interior, pues nos hace falta de otros que se han conocido a sí mismos y que te dan esa inspiración, esas instrucciones de saber cómo trabajar con los... Porque nosotros nos engañamos así, facilísimamente, ¿sí o no? Entonces, para no engañarnos, para descubrir nuestro mundo interior, para realmente identificar lo que funciona en nuestra mente, lo que no funciona, pues para eso están el soporte que nos dan las diferentes tradiciones espirituales. Desde el budismo, pues el budismo, por supuesto, te da una metodología increíble para conocer tu mente, adiestrar tu mente, identificar lo que no, porque cuando hablamos de meditación tiene que ver con eso, identifica lo que no funciona,
e identifica lo que funciona, pero claro, si no te paras a mirar dentro, difícilmente lo vamos a identificar. Vamos a seguir creyendo que lo que no funciona está fuera y vamos a seguir cambiando de marido, de trabajo, de país o de lo que quiera que sea, pero si no hemos identificado que lo que no funciona no tiene que ver con lo externo, sino que tiene que ver con lo interno, vamos a seguir fracasando, ¿okay? Entonces por eso se pone tanto énfasis en conocer la propia mente, y cuando conoces la propia mente, pues entonces sin tener que esforzarte tanto en cambiar lo externo, de forma natural lo externo va a cambiar, porque nuestra percepción de lo externo va a cambiar y nuestra relación con los demás va a cambiar mucho. Tan pronto empezamos nosotros a cambiar, empieza a cambiar el mundo que nos rodea, ¿sí o no? Depende mucho de nuestra actitud, por eso se enfatiza también mucho la importancia de tener una actitud saludable, una actitud positiva. Si queremos ser felices, la clave está en nosotros. Dependiendo de la actitud que tengamos nosotros con los demás, el cómo interactuemos, pues así vamos a experimentar el mundo, ¿sí o no? Si plantamos semillas de felicidad, vamos a tener experiencias de felicidad. Si plantamos semillas de sufrimiento, vamos a tener experiencias de sufrimiento. Pero cierto que igual que en la naturaleza, desde que plantas una semilla hasta que ésta te da los frutos, hay que cuidarla, hay que cuidar la semilla, sí o no, y hay que darle un tiempo para que eso germine, pues exactamente igual con nuestra mente. No es así, muchas veces pues, si no tenemos una buena comprensión, ¿no? de todos estos temas, pues podemos tener mala interpretación y mala lectura, ¿no? Porque muchas veces pues podemos ver que sí, que hay gente, o nosotros mismos, a lo mejor a veces actúas de buena fe, claro que también hay que saber que tan profundamente y tan honestos somos con nuestra buena fe, ¿no? Pero a lo mejor actúas con buen corazón y demás, y no te responden igual, y pretendes que enseguida te responda la gente tal como tú has actuado. Y por un lado, hace falta saber lo honesto que eres tú con tu buena fe y tu buen corazón, ¿no? Lo desinteresado que eres, y por otro lado, que las cosas que estamos experimentando ya en su gran mayoría vienen sembradas del pasado, y a menos que limpiemos nuestra mente y se debilite el poder de esas semillas para dar un fruto, estas van a venir. Y como dicen también, dicho que a veces hablan en las enseñanzas, muchas veces a lo mejor a los lamas, como siempre se supone que los lamas tienen poderes sobrenaturales, ¿no? Se les pregunta, es muy común, ¿no? Y además como en las películas, cuando salen todo lo que tenga que ver con lo oriental parece que es mágico, ¿sí o no? Ayer, o uno de estos días, hablando con algunas monjas, no es tan raro que a lo mejor, a mí particularmente me lo han preguntado algunos chavales, algunos niños jóvenes, y otra monja decía también que a ella le había pasado, que te preguntan, ¿y tú vuelas? O sea, se piensan que porque llevas unos hábitos y vas vestida así de oriental y tal, pues que haces todas las cosas que hacen en las películas del Kung Fu, ¿sabes? Y dice, pero no vuelas, o sea, se piensan que es verdad que tienes que volar, ¿no? Entonces, claro, puede parecer así como muy, no sé por qué decía todo esto, a ver, de lo sobrenatural, no sé, me vendrá, pero bueno, que puede parecer a lo mejor como muy, por el mero hecho a lo mejor de llevar, pues eso, unos hábitos, tener una práctica espiritual, ya parece que tienes una cierta capacidad o unas ciertas realizaciones o unos ciertos poderes, cuando en realidad lo importante es lo que está pasando en tu mente.